Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Por Lewis Carroll. Capítulo 1. Por la madriguera del conejo. Alice estaba empezando a cansarse mucho de estar sentada junto a su hermana en el banco y de no tener nada que hacer. Una o dos veces había echado un vistazo al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni conversaciones. ¿Y qué es el uso de un libro?, pensó Alicia, sin imágenes ni conversaciones. Así que estaba pensando en su propia mente, lo mejor que podía, porque el día caluroso la hacía sentir muy somnolienta y estúpida. Si el placer de hacer una cadena de margaritas valdría la pena levantarse y recoger las margaritas. Cuando de repente un conejo blanco de ojos rosados corrió cerca de ella. No había nada extraordinario en eso. A Alicia tampoco le pareció tan fuera de lugar escuchar al conejo decirse a sí mismo, Dios mío, oh querido. Llegaré tarde. Cuando lo pensó después, se le ocurrió que debería haberse sorprendido por esto, pero en ese momento todo le pareció bastante natural. Pero cuando el conejo sacó un reloj del bolsillo del chaleco, lo miró y se apresuró a seguir adelante, Alicia se puso de pie, pues se le ocurrió que nunca antes había visto un conejo con chaleco. Bolsillo, o un reloj para sacarlo, y ardiendo de curiosidad, corrió a través del campo tras él, y afortunadamente llegó justo a tiempo de verlo caer por una gran madriguera de conejo debajo del seto. En otro momento, Alice cayó tras él, sin considerar ni una sola vez cómo diablos iba a salir de nuevo. La madriguera del conejo siguió recto como un túnel durante algún tiempo, y luego se hundió repentinamente, tan repentinamente que Alice no tuvo un momento para pensar en detenerse antes de encontrarse cayendo en un pozo muy profundo. O el pozo era muy profundo, o ella cayó muy lentamente, porque al bajar tuvo mucho tiempo para mirar a su alrededor y preguntarse qué sucedería después. Primero, trató de mirar hacia abajo y distinguir hacia dónde se dirigía, pero estaba demasiado oscuro para ver algo. Luego miró a los lados del pozo y notó que estaban llenos de armarios y estanterías. Aquí y allá vio mapas y cuadros colgados de ganchos. Al pasar, sacó un frasco de uno de los estantes. Tenía la etiqueta mermelada de naranja, pero, para su gran decepción, estaba vacía. No quería dejar caer el frasco por miedo a matar a alguien debajo, así que logró ponerlo en uno de los armarios mientras pasaba junto a él. Bien, pensó Alicia para sí misma, después de una caída como esta, no me importará caerme por las escaleras. Qué valiente me creerán todos en casa, no diría nada al respecto, incluso si me cayera desde lo alto de la casa, lo cual muy probablemente era cierto. Abajo, 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 ¿la caída nunca llegaría a su fin? Me pregunto cuántas millas he caído hasta ahora. Dijo en voz alta. Debo estar llegando a algún lugar cerca del centro de la Tierra. Déjame ver, creo que eso estaría a 4000 millas de profundidad. Porque, verás, Alice había aprendido varias cosas de este tipo en sus lecciones en el aula, y aunque esta no era una muy buena oportunidad para mostrar su conocimiento, como no había nadie que le escuchara, aún así era una buena práctica decirlo otra vez. Sí, esa es aproximadamente la distancia correcta, pero luego me pregunto a qué latitud o longitud debo llegar. Alice no tenía idea de qué era latitud, ni tampoco longitud, pero pensó que eran lindas y grandiosas palabras para decir. Luego empezó de nuevo. Me pregunto si caeré a través de la tierra. Qué gracioso les parecerá salir entre la gente que camina con la cabeza gacha. Las antipatías, creo. Se alegró bastante de que esta vez no hubiera nadie escuchando, ya que no sonaba en absoluto la palabra correcta, pero tendré que preguntarles cómo se llama el país, ¿sabes? Por favor. Señora, ¿es esto Nueva Zelanda o Australia? Y trató de hacer una reverencia mientras hablaba. Qué elegante hacer una reverencia mientras caes por el aire. ¿Crees que podrías lograrlo? ¿Y qué niña tan ignorante me considerará por preguntar? No, nunca servirá preguntar. Tal vez lo vea escrito en alguna parte. Abajo, abajo, abajo. No había nada más que hacer, así que Alice pronto empezó a hablar de nuevo. Creo que Dina me extrañará mucho esta noche. Dina era el gato. Espero que recuerden su platillo de leche a la hora del té, Dina querida. Ojalá estuvieras aquí abajo conmigo. Me temo que no hay ratones en el aire, pero puedes atrapar un murciélago, y eso es muy parecido a un ratón, ¿sabes? Pero me pregunto si los gatos comen murciélagos. Y aquí Alicia empezó a tener bastante sueño y continuó diciéndose, como en un sueño. Los gatos comen murciélagos, y, a veces, los murciélagos comen gatos. Porque, verá, como ella no podía responder a ninguna de las preguntas, no importaba mucho cómo lo expresara. Sentía que se estaba quedando dormida y empezaba a soñar que caminaba de la mano de Dina y le decía muy seriamente,
Ahora, Dina, dime la verdad, ¿alguna vez comiste un murciélago? Cuando de repente, golpe. Golpear. Al bajar se encontró con un montón de palos y hojas secas, y la caída terminó. Alice no resultó herida en lo más mínimo y se puso de pie de un salto en un momento. Miró hacia arriba, pero todo estaba oscuro en lo alto. Ante ella había otro largo pasillo, y el conejo blanco todavía estaba a la vista, corriendo por él. No había un momento que perder. Alicia se fue como el viento, y llegó justo a tiempo para oírla decir, al doblar una esquina, «Oh, mis orejas y mis bigotes, qué tarde se hace». Estaba muy cerca de él cuando dobló la esquina, pero ya no se veía al conejo. Se encontró en un pasillo largo y bajo, iluminado por una hilera de lámparas que colgaban del techo. Había puertas por todo el vestíbulo, pero todas estaban cerradas. Y cuando Alice hubo recorrido todo el camino por un lado y por el otro, probando todas las puertas, caminó tristemente por el centro, preguntándose cómo iba a salir de nuevo. De repente se topó con una mesita de 3 patas, toda de cristal macizo. No había nada en él excepto una pequeña llave dorada, y el primer pensamiento de Alice fue que podría pertenecer a una de las puertas del salón, pero o las cerraduras eran demasiado grandes o la llave demasiado pequeña, pero en cualquier caso no habría ninguna. Sin embargo, en la segunda vuelta, se encontró con una cortina baja que no había notado antes, y detrás de ella había una pequeña puerta de unos 15 centímetros de alto. Probó la pequeña llave dorada en la cerradura y, para su gran deleite, encajó. Alice abrió la puerta y descubrió que conducía a un pequeño pasillo, no mucho más grande que una madriguera de ratas. Se arrodilló y miró a lo largo del pasillo hacia el jardín más hermoso que jamás haya visto. Cuanto deseaba salir de aquel oscuro vestíbulo y vagar entre aquellos parterres de brillantes flores y aquellas frescas fuentes, pero ni siquiera podía asomar la cabeza por la puerta, y aunque mi cabeza atravesara, pensó la pobre Alicia, sería de muy poca utilidad sin mis hombros, cómo me gustaría poder callarme como un telescopio. Creo que podría, si supiera por dónde empezar. Porque, veréis, últimamente habían sucedido tantas cosas raras que Alice había empezado a pensar que muy pocas cosas eran realmente imposibles. Parecía inútil esperar junto a la puertecita, así que volvió a la mesa, medio esperando encontrar otra llave encima, o al menos un libro de reglas para encerrar a la gente como si fueran telescopios. Esta vez encontró una pequeña botella encima, que ciertamente no estaba aquí antes, dijo Alice, y alrededor del cuello de la botella había una etiqueta de papel con las palabras «Bébeme», bellamente impresas en letras grandes. Estaba muy bien decir «Bébeme», pero la pequeña y sabia Alice no iba a hacerlo con prisa. «No, miraré primero», dijo, «y veré si está marcado como veneno o no», porque había leído varias pequeñas historias agradables sobre niños que habían sido quemados y devorados por fieras salvajes y otras cosas desagradables, todo porque no recordaban las reglas simples que sus amigos les habían enseñado, tales como que un atizador al rojo vivo te quemará si lo sostienes demasiado tiempo, y que si te cortas el dedo muy profundamente con un cuchillo, suele sangrar, y nunca había olvidado que, si bebes mucho de una botella marcada con la palabra veneno, es casi seguro que tarde o temprano te sentará mal. Sin embargo, esta botella no estaba marcada como veneno, por lo que Alice se aventuró a probarla y la encontró muy agradable. Tenía, de hecho, una especie de sabor mezclado de tarta de cerezas, natillas, piña, pavo asado, caramelo y tostadas calientes con mantequilla. Muy pronto lo terminó. «¡Qué sensación más curiosa!», dijo Alicia, «debo estar callándome como un telescopio». Y así fue. Ahora solo medía 25 centímetros de altura y su rostro se iluminó al pensar que ya tenía el tamaño adecuado para atravesar la puertecita que daba a ese hermoso jardín. Primero, sin embargo, esperó unos minutos para ver si iba a encogerse más. Se sentía un poco nerviosa por esto, porque podría terminar, ya sabes, se dijo Alicia, en que yo me apague por completo, como una vela. Me pregunto cómo debería ser entonces. Y trató de imaginar cómo es la llama de una vela después de apagarla, porque no recordaba haber visto nunca algo así. Después de un rato, al ver que nada más sucedía, decidió salir de inmediato al jardín, pero, ¡ay de la pobre Alicia! Cuando llegó a la puerta, descubrió que había olvidado la pequeña llave dorada, y cuando volvió a la mesa a buscarla, descubrió que no podía alcanzarla, podía verla claramente a través del cristal, y lo intentó. Lo mejor que pudo fue trepar por una de las patas de la mesa, pero estaba demasiado resbaladiza, y cuando se cansó de intentarlo, la pobrecita se sentó y lloró. «Ven, no sirve de nada llorar así», se dijo Alice para sí misma, bastante bruscamente, «te aconsejo que lo dejes en este momento». Generalmente se daba muy buenos consejos,
aunque rara vez lo seguía, y a veces se reprendía tan severamente que se le llenaban los ojos de lágrimas. Y una vez recordó haber intentado darse un puñetazo en las orejas por haberse hecho trampa en un juego de croquet, que estaba jugando contra ella misma, pues a esta niña curiosa le gustaba mucho fingir ser dos personas. Pero ahora es inútil, pensó la pobre Alicia, pretender ser dos personas. Si apenas me queda lo suficiente para ser una persona respetable. Pronto su mirada se posó en una cajita de cristal que había debajo de la mesa. La abrió y encontró en ella un pastelito muy pequeño, en el que estaban bellamente escritas con grosellas las palabras «cómeme». Bueno, me lo comeré, dijo Alicia, y si me hace crecer, puedo alcanzar la llave, y si me hace más pequeño, puedo arrastrarme por debajo de la puerta, así que de cualquier manera entraré al jardín, no me importa lo que pase. Comió un poco y se dijo ansiosamente, ¿hacia dónde, hacia dónde? Se llevó la mano a la coronilla para sentir en qué dirección crecía, y se sorprendió bastante al comprobar que seguía teniendo el mismo tamaño. Claro, esto suele pasar cuando uno come pastel, pero Alice se había acostumbrado tanto a no esperar que sucedieran más que cosas fuera de lo común, que le parecía bastante aburrido y estúpido que la vida transcurriera del modo habitual. Entonces se puso a trabajar y muy pronto terminó el pastel. Gracias por acompañarnos en las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Por Lewis Carroll. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.